Seguimos con Llegó la hora con Marian Valero por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo feliz de volverme a encontrar con todos ustedes a través de Latinísima y acá en este programa de Llegó la hora, porque siempre les digo que llega la hora de conversar, de hablar y de conocer a seres tan maravillosos que tienen una historia de resiliencia. Y hoy nos va a acompañar desde Venezuela, y nosotros acá en este estudio, Ramón Centeno, quien estuvo 4 años preso por defender su oficio, pero más allá de hablar de la política, vamos a hablar realmente de ese ser humano, de lo que vivió, de lo que está viviendo y de cómo de verdad se puede hablar de la parte de la resiliencia, ¿no? Del encierro, de la traición y de la fe que se rompe, ¿no? Así que bienvenido, mi querido Ramón, ¿cómo estás? Mi querida Marian, qué bueno, qué gusto saludarte en esta noche caraqueña, venezolana. Así que bueno, mi admiración de siempre por ti. Gracias, no, imagínate, y yo por ti, pero como acá nosotros estamos rodeados de tantas nacionalidades, en Latinísima, y bueno, en Miami en general, o donde sale también este programa, hay que preguntar, Ramón, ¿quién eres? ¿Qué fue lo que realmente te pasó? Vamos a hablar acerca de tu detención y que nos cuentes parte de tu historia. Bueno, Marian, Ramón Centeno, un guariqueño, San Juan de los Morros, Venezuela, el llano venezolano, periodista con más de 15 años de trayectoria. Duré 4 años en una cárcel por hacer una entrevista periodística, pero lo paradójico de todo esto es que el trabajo, la investigación no logró salir porque, bueno, después que hice eso, en el propio comando donde estuve preso, 12 días después me van a sacar de la casa en muleta porque venía yo de un accidente de tránsito. Allí en la cárcel se me agudizó la situación física y bueno, ¿Y fue qué estabas investigando, una Ramón? procesión, ¿Y qué estabas un investigando? caso de, un caso de la narcopolítica. Fíjate que era el primer caso que en estos 27 años se daba a la luz pública, que el sistema, el gobierno, usó a algunos alcaldes, algunos diputados, choferes, para decir, bueno, que se estaba luchando contra el narcotráfico. Había Mm. otro caso, pero hace muchísimos años, de un partido que se llamó en Venezuela Opina. Entonces, bueno, lo que hacemos los periodistas, matizamos, comparamos, contrastamos con el rigor de la investigación que nos caracteriza en el oficio. Y nada, pareciera que a algunos del poder, alguna facción del poder, le afectó lo que allí estaba y decidieron pues silenciarme con 4 años infame de cárcel, María. ¿Y tú estuviste vinculado en algún momento o creíste en algún momento en ese sistema que hoy sabemos que es un sistema represor, pero en su momento a lo mejor tenías esa ilusión de ser un gobierno donde la inclusión era parte importante de lo que ellos manejaban como marketing? Sí, María, porque fíjate, te pongo en contexto y Ujú. a quienes nos están viendo, escuchando por Latinísima, eh, mi familia, mi núcleo más cercano, mi papá sindicalista, mi mamá una maestra, pero mi padre sobre todo, siempre en el fragor de la lucha, era lo que yo veía, era uno de mis más cercanos referentes. Cuando llegó la revolución a Venezuela, yo tenía apenas 14 años, 13 años, y bueno, eso era lo que yo veía en mi hogar. Ujú. Me puse desde ese momento a investigar, a leer referentes sobre la revolución, y uno de los primeros fue Chávez y me hice partidario del partido. Fui además el delegado más joven en la construcción de ese partido. Toda mi adolescencia, parte de mi juventud, toda allí se la dediqué a ese sistema que me llevó a la cárcel de la manera más oprobiosa. Claro, además haciendo tu trabajo, haciendo lo que un periodista de investigación tiene que hacer. Y te pregunto entonces, ¿cómo se cura esa traición? Porque al final de cuentas, tú que creías en un sistema, ese mismo sistema te mete preso por hacer tu trabajo. Sí, porque es que hay algo que además que no es muy difícil a veces de que lo entienda
a veces algunas personas, Ujú. porque te dicen, bueno, pero ¿cómo tu misma gente te hizo eso? Yo creo que nunca fui de allá, de ese equipo, ni ellos me consideraron a mí parte de eso. ¿Por qué? Cuando yo comienzo a hacer investigaciones sobre corrupción, sobre narcotráfico, porque sentía que eso iba a depurar mucho más ese sistema, pues no, choqué con muchas piedras, me convertí en un óbice, en un obstáculo, y pues prefirieron silenciarme, prefirieron amordazarme. No creyeron que la luz del conocimiento, la emancipación del conocimiento, del saber, era fundamental para crecer en democracia. Bueno, y yo, no es que me arrepiento, Mariana, pero no volvería allí y lucharía más bien para que esto no vuelva a ocurrir, porque lo que me pasó a mí, de tenerme 4 años allí, con toda la situación de salud, eh, por salir también padeciendo de eso mismo, de no recibir la atención médica necesaria. ¿Y qué Un te derecho puedo decir, Mariana? fundamental Yo no, para no, no, cualquier nunca más, persona. nunca más. ¿Cómo? Un derecho fundamental, además, el tener que Claro. recibir asistencia médica, por favor. Sí, la asistencia médica, se me vulneró el derecho a la salud y casi también al derecho a la vida, porque yo hoy estoy hablando contigo, mi querida Marianne, porque definitivamente soy un milagro. Y yo agradezco a la providencia, al sumo hacedor, que me haya dado otra oportunidad de vida para hacer testimonio, un testimonio no solamente para Venezuela, sino para el hemisferio, para el mundo, que no permitamos que un sistema como este se instale, porque, mira, aquí está un resultado. Me dieron 3 parálisis faciales, quedé con una situación neurológica complejísima, quedé en silla de ruedas, perdí a mi madre y después de tanto luchar por verme libre, a los 12 días después que salgo escarcelado, bueno, se me va el amor de mi vida. Entonces, bueno, en fin, todo esto lo hace más complejo. Mira, ahí están las imágenes, las estamos viendo de San Juan de los Morros, cuando estamos enterrando a mi madre. Y hoy cuando Venezuela está, pareciera que en una encrucijada donde hay tantos antagonismos sobre la mesa por el tema de democracia, dictadura, y hoy nosotros tenemos que apostar a la democracia, tenemos que insistir en que el sistema perfecto, el que le brinda mayor estabilidad política y mayor felicidad al ser humano, como lo dijo en algún momento uno de los referentes más importantes de este país como Simón Bolívar. Eso en mi caso no, ni en la mayoría de los venezolanos lo vivimos, ni estabilidad política ni la mayor suma de felicidad posible, nada de eso existió, sino más bien por el contrario, división de la familia. Hoy creo que nosotros tenemos que reencontrarnos como sociedad, tenemos que vernos, tenemos que mirarnos pero de verdad, como diría un gran escritor en El Principito, mirarnos con el corazón. ¿Y tú crees, por ejemplo, tú tendrás la capacidad de mirar con el corazón a aquella persona que te metió preso, si te lo consigues, cruzarías la acera o lo confrontarías o le darías un abrazo o no sé, te reconciliarías con esa persona? Marian, te confieso que que cuando escuchamos sobre la destitución, ¿no? Entregó el cargo el fiscal general. Ujú, ¿Sabes algo? Se me vino inmediatamente la imagen de mi madre, porque mi ujú. madre fue para la fiscalía a hablar con Tarek, no menos de 10 en 10 oportunidades y nunca la recibieron. Mi mamá le llevó cartas, carteles, lo único que pareciera que le faltó fue encadenarse en la fiscalía porque ese señor, bueno, dijo 14 días después de secuestrarme que yo me había presentado con un carnet de la Alianza Democrática y por eso me imputan tráfico de influencia y usurpación de funciones. Eso le dolió mucho a mi mamá. A mi mamá la confrontó demasiado las palabras del fiscal, que por cierto, para poder entender o intentar entender al fiscal, me leí casi todos sus libros de poesía mientras estuve encerrado. Muchos dirán, ahora te pasaste, eso es una tortura, que tu ¿Cómo mismo carcelero tú aguantaste? Te tienes iba que a leer decir, sus poemas. perdóname, Sí, Ramón, no, pero no, ¿cómo María, aguantaste? para, no, para poder entender tanta maldad, ¿sabes? Y hoy, bueno, es defensor del pueblo. Pienso cómo estaría mi mamá en estas horas viendo esto, pero hay que perdonar, hay que insistir en eso. Yo Pero perdono a óyeme, Tarek, déjame al hacer aquí nuevo defensor. dame un chance, porque sé que hay un delay a veces cuando uno está haciendo estas entrevistas a través del Zoom.
Pero tú no piensas, Ramón, por ejemplo, que el perdón mm, es un perdón más bien para uno y no va para el otro. O sea, el perdón es uno, la reconciliación es bidireccional, el perdón es unidireccional y aparte de eso, eh, uno no sufre de amnesia. Entonces, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú? Y ahorita después vamos a entrar a hablar de tu mamá, porque además merece hacerle un tributo también en este programa, porque tuve la oportunidad de conversar con ella y una mujer valiente, una mujer increíble. Te digo de verdad, admiración profunda por tu madre. Pero ¿cómo manejas entonces eso del perdón? María, porque yo aspiro, yo tengo aspiraciones personales, y es que personales y colectivas, de reencontrarme con los hermanos y hermanas que aún están en las cárceles venezolanas. Y para poder nosotros lograr esta libertad, yo no tengo ningún tipo de barreras para reunirme con quien sea en estas horas para que mis hermanos sean libres. Yo recuerdo la historia de Nelson Mandela, que es uno de mis grandes referentes históricos. Él tuvo que hacer una transición en Sudáfrica con de Klerk, por ejemplo, que era su Ujú. enemigo y uno de los que lo mantuvo allí encarcelado durante 28 años. Entonces también me pongo en esa historia, lo reviso, lo estudio, analizo, pero también me voy, Marián, en el gran maestro, que también es mi principal referente, que es Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo en este momento y cómo lo hizo él? ¿Perdonó o no perdonó? Bueno, perdonó muchísimas veces. Entonces, yo me agarro, me aferro a esa idea espiritual tan importante que nos dejó el maestro y que, no, y que todos los días se hace más vigente. Yo a mis carceleros los perdono, pero un perdón con memoria. No es de venganza, de que esté aquí anidada en mi corazón, en mi mente, para nada. Pero para que esto no vuelva a ocurrir, ellos tienen que decirle a la humanidad, a nuestro país, por qué nos hicieron tanto daño, por qué inventaron pruebas, por qué no nos permitieron un derecho a la defensa, por qué vulneraron una constitución por la cual nosotros votamos. O sea, a ellos no les importó nada de esto. Un perdón, Mariano, sí, desde el corazón, desde la conciencia, pero recordando también que tienen que enfrentar a la justicia. No una justicia como la que nos llevó a nosotros al banquillo. No, que no se nos permitió ningún tipo de derecho. Se nos violentaron todos, derechos humanos, derechos fundamentales, derecho a la defensa, todo. Ellos, ojalá, yo pido que sí tengan una justicia que les garanticen todos sus derechos, no como a nosotros. Por eso, cuando estamos hablando de la ley de amnistía, nosotros más que una ley de amnistía que pudiese ser, pues, puede tener algunos visos para que suelten, liberen definitivamente a nuestros hermanos, pero más allá de eso, una comisión de la verdad, una comisión que se encargue de revisar cada uno de los casos. Son muchísimos. Fíjate que Jorge Rodríguez se adelanta a hablar y da una cifra de 11.000 víctimas. Si ellos están reconociendo públicamente 11.000 víctimas, no me quiero imaginar cuántos son. Pero Y, bueno, más allá de la estadística, que no son meros números, son vidas, son familias fracturadas, esto de las heridas que cada día son más abiertas, tenemos que nosotros perdonar, Marian, porque si no jamás vamos a poder nosotros reconciliarnos, jamás vamos a poder entendernos. Eso definitivamente es así. sí, va a ser Por lo además una menos yo lo veo, situación. así lo veo yo. Sí, va a ser una situación muy compleja, de verdad, por todo lo que hemos vivido y además somos ejemplos también para Latinoamérica, lo mismo que le pasa a nuestros hermanos cubanos y lo que le ha pasado pues a muchos países que lastimosamente han tenido que vivir dictaduras tan sangrientas como las que estamos aún nosotros viviendo. Pero quiero hablar de tu mamá porque tuve la oportunidad, ya va, que tengo este aparatico aquí, dame un segundito, Ramón, hablar de tu mamá, porque tuve la oportunidad de conversar con ella, valiente, increíblemente sencilla, sí, además resiliente, batalladora, pero una de las cosas que yo me impresioné de tu mamá, te lo digo de corazón,
porque yo he hecho trabajo y le he tendido la mano a muchos presos o secuestrados de conciencia en mi país, uno de los cuales también lo hice contigo, en exponer parte de tu historia a través de mis plataformas. Y yo lo que dije, qué mujer tan encantadora y qué mujer tan agradecida, Ramón. El agradecimiento es un arma tan poderosa. Y lo primero que me dijo tu mamá cuando salió mis Rapiditos News fue gracias. Y me escribía siempre, me decía, gracias, Ramón está tan agradecida contigo. Y yo decía, qué mujer tan bonita. Pero fíjate tú que una de las cosas, y así lo pienso, que el sacrificio, uno de los sacrificios enormes que tú tuviste que vivir en esa casa clandestina donde te tenían, que como bien me comentaste en una oportunidad que estaba cerca de uno de los centros de tortura del helicoide, pero tú estabas secuestrado en una de esas casas clandestinas, fue perder después a tu madre, que cuando sales, a lo mejor esa tranquilidad que le dio con todo el estrés acumulado, pues le produjo este ACV que terminó acabando también con su vida. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo puedes perdonar eso también? Si además tu madre ha sido fuente importante y equilibrio. Sí, María, mi mamá es eso como bien la define, esa fuente de energía, de amor, de comprensión, de cariño. Y hoy tengo su retrato y abrazo, no el retrato, abrazo su enseñanza. Abrazo la esperanza de que en algún momento la voy a volver a abrazar, la voy a volver a encontrar en otro estadio de vida, ¿no? En el plano espiritual. Esto me reconforta, pero también me reconforta el que fue una mujer que nunca dejó de luchar por mi libertad y por mi justicia. La justicia la vio a media y por eso yo decidí irme a los brazos de las madres que todavía están pidiendo por sus familiares allí en las cárceles, porque ella no vio completa mi justicia, ¿sabes? Ella vio que me escarcelaron, todavía no era completamente libre. Fíjate que ella le da el ACB después de una audiencia de juicio. Al terminar, creo que estuvo, primero que demasiada presión durante 4 años, demasiadas humillaciones durante todo ese tiempo y ver todavía cómo me cargaban en el tribunal en silla de ruedas y me decía, hijo, tú eres muy inocente, ¿por qué todavía te siguen exponiendo a esto? Y bueno, se me desplomó en los brazos y cuando yo tenía tantos proyectos para vivirlos junto a ella, pues ya no la tengo. Y solo me queda su enseñanza y su recuerdo bonito de que siempre me dijo, tienes que perdonar 100 veces, perdona y a través del perdón convierto también en una pedagogía de vida. Ser un derrotero es el que abre caminos a través del amor, del cariño y la comprensión. Yo hoy abrazo la esperanza, abrazo el optimismo, no le doy cabida al rencor, no le doy cabida al odio, mi querida Marianne, porque me convertiría en un odiador y eso significaría seguir amarrado, sería estar todavía allí en una cárcel, en una mazmorra, en un centro de esos clandestinos de tortura, ¿no? Por eso yo preferí soltar las amarras, soltar cadenas, soltar todo tipo de pensamiento negativo que me siga sujetando a la maldad, porque estuve en un sitio lleno de mucha maldad, de muchísimos complejos. Y bueno, así operan esos sistemas. Y yo creo que Omaira Navas, mi mamá, la maestra, como buena pedagoga, como buena guía, me dejó un instructivo, un manual de vida. Y ese manual de vida está supeditado, ¿no? Viene de lo que ella siempre leía, que era la Biblia. Me dijo, tienes que atender al prójimo, amar al otro como a ti mismo, ¿no? Y hacer al otro lo que a ti quisiera que te hiciera, ¿no? Y eso lo practico mucho, María. Todos los días al despertar digo, bueno, me enfrento a la televisión y veo a cada uno de mis carceleros o por aquí, por cerca de hoy salí cuando estaba en la calle, hace 2 días, 3 días, casi todos los días me encuentro a alguien distinto que me ayudó, que estuvimos juntos y compartimos ideas y que sencillamente prefirió que yo estuviese ahí en el ostracismo, en la otredad,
en un depósito como de ropa o de zapatos, X. Y no importa, no importa. Ellos con su odio, ellos con su rencor, ellos con su maldad, pero nosotros con nuestro amor, con nuestra solidaridad, con nuestra bondad, tenemos que arropar para que eso no prospere, Mariana. Y eso justamente es el desafío de este momento, que nosotros, por ejemplo, los escarcelados que Ujú. vivimos tanto dolor, y en mi caso que el dolor ha sido triple, primero por estar encarcelado, segundo por no poder moverme, no puedo caminar, y así viví 4 años. Tenía que buscar la ayuda de compañeros, tenía que ir al baño por lo menos 2 o 3 veces a la semana nada más porque me daba pena seguir pidiendo ayuda a un compañero, alguien me tenía que hacer comida. Bueno, todas esas complejidades, todas esas dificultades con las que hoy mi conciencia está todavía, ¿sabes?, convertida en un vórtice, pero todo eso está allí sobre la mesa para recordar a la sociedad que sí, que hubo personas en algún momento de la historia contemporánea de Venezuela que nos hizo daños y de manera inmisericordia, sin piedad, Y porque mi mamá, ¿sabes cuántas veces hablando de hoy del defensor del pueblo, anteriormente era Adolfo Ruiz? Mi mamá también fue muchísimas veces y fue desatendida. Nunca oyeron sus súplicas, sus ruegos, pero todo eso cualquiera pudiese haber salido odiando, odiando al mundo, odiando al sistema, odiando a los carceleros. Yo prefiero hoy estar al lado de la gente buena como tú, Marian, que por ejemplo, que nombraste a mi mamá, que te admiro mucho, que yo sé que te sigue admirando y que nos has dado este espacio para que en Miami, en Estados Unidos, para que en Cuba este testimonio también sea recibido, porque sé que nuestros hermanos cubanos están en una situación similar y quizás mucho más difícil porque llevan más de 50 años. A Pero ellos también desde aquí mira qué nuestra esperanza. bonito Ramón, que me estás además dando una lección y parte del programa de Llegó la Hora es precisamente eso. Mucha gente está encarcelada en sus propios rencores y a pesar de que tu cuerpo estuvo preso, tú ahora en este momento estás haciendo un trabajo tan importante para seguir no solamente ya libre físicamente como estás, sino libre de alma. Y yo creo que eso es fundamental para llevar una vida a plenitud, de alegría y por supuesto llevando ese mensaje de amor. Pero fíjate que me hablaste también de que estás como recopilando a lo mejor esas lecciones y tengo entendido que estás haciendo un libro. Háblame un poco también acerca de ese libro y de qué va. ¿Qué vamos a encontrar allí? Y si ya tienes el título, si me puedes adelantar un poco sobre eso. Bueno, llegó la hora, Marian, llegó la hora de adelantarte todo lo que tiene el libro. Se llama Entre Pasos y Sombras, retazos de papeles dentro de la cárcel. Y bueno, sabes que duré 2 años ininterrumpido, porque ahí lo que sobra es tiempo en la cárcel, ¿no? Y me dediqué a escribir, iba escribiendo mano alzada y cada vez en las visitas se lo daba a mi mamá entre la ropa escondido porque no me permitían sacar ningún tipo de papel, ningún tipo de documento. Entonces, bueno, por eso son retazos y yo iba acumulando retazos y lo mandaba con mi mamá. Y bueno, cuando lo primero que hice después de abrazar a mi mamá, las primeras 72 horas en la salida me puse ya a armar todo el trabajo del libro. Es un libro además que más allá de las vivencias, que es importante para quien en algún momento le toque pasar por eso infame, sepa que con la fe, que agarrándote de la palabra de Dios, puedes sobrevivir y puedes salir y además transformado, convirtiéndote en un agente de cambio. Pero también aproveché, entrevisté a más de 100 compañeros, imagínate. Wow. Y allí había de todo, hasta, sí, bueno, gente que, bueno, un, un asesino en serie que estuvo conmigo y luego se convirtió en pastor, historias extraordinarias, bellísimas, y cada uno los entrevisté, alcaldes de nuestro país que estuvieron conmigo, a muchísimos extranjeros, y bueno, le dediqué muchísimo tiempo a esas entrevistas y además a todo lo que en algunos aspectos que son importantes contar, por ejemplo, insisto en la supervivencia, pero en la supervivencia desde el amor y desde el alma, porque la cárcel es eso. Tú vas a determinar qué es en tu vida. O es tu verdugo o es tu universidad. Tú decides cómo sales de allí. O siendo una mejor persona o convirtiéndote en un nihilista, ese que ni siquiera en existencia humana cree. Entonces, bueno,
Yo eso lo voy a compartir de la manera más humilde con mi gente, con todos ustedes, y que sea eso, bueno, además un testimonio para que no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Claro, Porque la memoria histórica es fundamental tenerla allí latente. eso es importantísimo. ¿Y cuándo piensas sacar este libro? ¿Cuándo tienes pensado? Ya ¿O la todavía editorial estás? estamos en Ajá, contacto. ok. No, la editorial ya la editorial lo tiene. Estoy esperando que ellos me indiquen. Solo me pidieron que no, ellos quieren ser los padrinos del bautizo del libro. Y yo le dije, bueno, no importa, está bien. Pero realmente los padrinos y madrinas de ese libro es toda la sociedad venezolana que sufrió de este sistema que nos hizo tanto daño, nos hizo sacar tantas lágrimas, no de felicidad, sino de tristeza, pero que uno se recoge esas lágrimas, se reconforta y sigue. Eso es entre pasos y sombras. Qué chévere. Bueno, estaremos muy pendientes de eso. Además, fuiste una persona muy apapachada. Tú siendo periodista en Venezuela, el sindicato de periodistas también te apapachó, te acompañó, porque, bueno, tu caso de verdad que ha tocado la fibra y ahora que también estás en esta petición natural, normal, de querer operarte para poder caminar, has visto también ciertas situaciones truncadas con una persona en particular que pertenece, yo digo que al régimen o a este mismo sistema que no te ha permitido terminar no sé, de lo normal, de tener una vida normal, que puedas caminar y que ya se recaudaron los fondos para poder esta operación y ojalá lo logres lo más pronto posible. Pero te quería preguntar antes de nosotros de finalizar esto, mi amor querido, mi querido Ramón, Mi si tu querida María. mamá nos estuviera viendo en este momento, que estoy segura que nos está viendo, y tú tuvieras la oportunidad de decirle algo a ella, ¿qué le dirías? Eh, no, muy difícil. Muy difícil porque en el alma quedaron muchas cosas por decirle y creo que vamos a tener que hacer muchos programas, Marian, pero en definitiva yo me despertaba y me despedía diciéndole te amo. Y solo le diría, si la tuviese ahorita, antes de despedirla, volverle a decir te amo, porque Mm, ese es mi primer amor y mi gran amor, mi gran referente y mi gran llama que me aviva, que me despierta, que me sigue diciendo, que me sigue aguijoneando, haz las cosas bien como te enseñé, triunfa, no por una ambición personal, triunfa porque tú te debes a un país, triunfa por ello, deja el nombre de tu país en alto, deja tu profesión en alto, nunca dejes de lado a tu gente. Y qué eso estoy lindo. haciendo, Mariana. Así que te diría, te amo, mi amor, te amo, maestra, y gracias por ser mi madre. Y gracias a ti por esta Qué entrevista. pregunta tan dura, Ah, mi amor, bueno, pero yo sé que es pero importante porque hermosísima. siempre nuestros seres queridos nos ven. Te quiero agradecer, Ramón, por este tiempo. Gracias de verdad por compartir a través de Latinísima parte de tu historia. Nos queda mucho por conversar, nos queda mucho por seguir, pues aquí agarraditos juntos y sobre todo por tu bienestar. Gracias a ti. Te abrazo durísimo, Marian. Eres una referente para nuestro país, para el hemisferio, para el mundo. Donde quiera que esté mi mamá, te manda la bendición, Amén. porque siempre me lo dijo. Una de las personas que nunca te soltó fue Marian Valero. Así que te beso, te abrazo, que Dios te bendiga y que pronto podamos tener la dicha y la oportunidad de reencontrarnos y de darnos esos abrazos que tanto nos debemos por este tiempo que nos han separado. Gracias. Te agradezco mucho. Besitos para ti, Ramón. Bueno, y a ustedes aquí en Latinísima, como siempre, llegó la hora de conversar y llegó la hora de decirles también te amo, porque a veces esa palabra uno como que se las reserva y dice, bueno, te amo es para personas especiales. No, amar es para todas las personas, porque el amor es incondicional y el amor es universal. Así que muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Gracias, como siempre, Latinísima, que me robó unos cuantos minutitos y los amo también a ellos y a ustedes. Hasta la próxima. Chao.